Ahora, La idea es que se grabe. ¿Mm? está listo. Ya, muy buenas noches. Bienvenidos a todos los asistentes a esta charla, la última de nuestro ciclo, eh, eh, con el tema tipos, a ver, aquí está, tipos de herradura en el caballo paralelo, a cargo de Sergio Beltrán, herrero profesional y embajador de Mustad, Chile. Previamente vamos a pedirle al doctor Tapia, que lo incluyó en la charla y que lo conoce, que nos haga una pequeña introducción para que dé la bienvenida a Sergio a esta presentación. Doctor. Gracias, don Alejandro. Buenas noches a todos. Una vez más, un agrado poder estar compartiendo por este medio. Estamos dando hoy día término a este ciclo de charlas como un proyecto iniciado por la directiva que dirige don Alejandro Alfaro. ¿Se me escucha? ¿Estoy bien? Un poquito cortado a veces, pero se escucha. Javier. Se quedó pegado, Javier. Ahí eres, Javier. Sí. No, los dejo con Sergio, que él mismo se presente un poco quién es hoy día. Sergio estaba en maquillaje, todavía no entraba de escena, mira. Estoy en el campo, hace frío aquí. Correcto. Dale, Sergio, nomás entonces. Sergio. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que, bueno, quedó ahí un poquito la presentación en el aire. Mi nombre es Sergio Beltrán, soy médico veterinario, me dedico a todos los días de la semana a herrar caballo, eso fue lo que yo escogí y lo que me he estado desarrollando este último tiempo, desde que regresé de un viaje hace 5 años. Soy embajador para la marca Mustad, que es una marca de herraduras que tiene más de 180 años en el mercado. Soy miembro de la Asociación Chilena Veterinaria Equina, soy miembro de la Asociación Americana de Herradores, el único miembro en Chile hoy en día. Y soy el director de Podología Equina, que es una empresa que se formó para poder entregar un servicio de herraje a todos los caballos, ¿cierto?, que necesiten de nuestro servicio. Así que bueno, para empezar, chequear el audio, ¿cierto? Ahí voy a compartir la imagen. Por favor, confírmenme si estamos en orden. Ok. ¿Se ve bien? Todo ¿Sí? bien, todo bien. Perfecto. Bien, entonces, para poder empezar esta charla de los tipos de herraje del caballo chileno, la verdad es que lo que quise preparar un poquito algo antes, que un poco la base, y para que la verdad es que todos puedan entender de qué es lo que realmente nosotros tenemos que tener claro, o lo que tenemos que saber antes de poner la herradura al caballo, que muchas veces por ahí de repente nosotros pensamos que el caballo ya con tener la herradura puesta basta. Y la verdad es que no es tan así. Nosotros para poder empezar, por supuesto que tenemos unos estudios en donde primero tenemos que conocer todo lo que es la anatomía del caballo. Si ustedes pueden ver en esta imagen, solamente se ve desde el nudo hacia abajo. Hay que conocer bien perfectamente las estructuras, ¿cierto? Que no vamos a hablar de nombre ni nada, pero más o menos para que ustedes vayan viendo qué es lo que nosotros tenemos que cuidar y proteger cada vez que erramos un caballo. Si nos vamos, si hacemos un corte sagital de la pezuña, ¿cierto?, del casco, nos podemos dar cuenta de que internamente, adentro del casco, está la tercera falange, que es el último huesito del dedo, que está escondida completamente dentro del casco, y se dice que la mitad de la segunda falange también, desde la corona hacia abajo, ¿ya? Ahora, dentro del casco no solamente hay huesos, sino que también hay tejidos blandos, como los tendones y los ligamentos, ¿sí? Básicamente, ¿qué hace un tendón? Une un hueso con un músculo, y un ligamento une un hueso con un hueso.
¿ya? Por lo tanto, dentro de esta estructura, ¿cierto?, del casco, vamos a tener distintos tendones y distintos ligamentos. Cuando el caballo va haciendo la fuerza, cuando va haciendo el ejercicio, viene la contracción muscular y eso va a mandar una orden, ¿cierto?, al músculo, se contrae y eso va a hacer que el casco o el miembro pueda funcionar de manera correcta. Entonces, aquí, cuando nosotros ponemos la herradura, nosotros tenemos que entender que dentro del casco y desde la estructura, desde el carpo hacia abajo, o falsa rodilla, como por ahí lo pueden conocer algunos, tenemos que tener súper claro todas las estructuras que hay internamente, ¿ya? Ahora, aquí en esta imagen, ustedes se pueden dar cuenta que en el extremo superior izquierdo empezamos con hueso, pero después vamos agregando distintas estructuras blandas, que son estos ligamentos y estos tendones, ¿ya? Vamos a hacer una diferencia importante entre, si ustedes ven la imagen del lado derecho, vamos a hacer la diferencia importante entre el tendón flexor profundo, que es el tendón que pasa por detrás de la imagen, por detrás del miembro del caballo, el de color celeste, ¿ya? Que si ustedes se fijan, desciende por toda la parte posterior de la caña y se va a insertar debajo de ese hueso que dice P3. Ese hueso que dice P3 es la tercera falange. Ese es el tendón flexor profundo, que recuerdo la charla del doctor Anzoliaga, que era el que tanto de repente nos complica con el síndrome navicular. Pero a su vez, si ustedes se fijan, por la misma parte posterior de la caña, pero un poco más hacia adentro, ¿sí?, adentro de la piel me refiero, hay un ligamento que es uno de color morado, que baja por detrás de la caña, a la altura del nudo, pasa para adelante de los huesos, y se va a insertar, o se va a unir, en un hueso que dice P2, pero por la parte de adelante. No sé si se entiende bien esa diferencia. Los dos vienen por la parte de atrás de la caña, pero uno llega hasta el fondo abajo por la parte posterior, y el otro cruza hacia adelante, y se inserta en otro huesito, pero adelante, ¿ya? ¿Por qué hago alusión y hago hincapié en esa diferencia? Porque cuando estas estructuras, que ambas vienen por la parte posterior de la caña, cuando tenemos alguna lesión, va a depender de qué estructura esté lesionada, de eso va a depender cuál es el herraje que vamos a tener que hacer nosotros. Si nosotros tenemos una lesión en el tendón flexor profundo, vamos a tratar de buscar de que el caballo, cada vez que pise, se entierre menos de los talones, ¿ya? Después vienen unas imágenes, más adelante vienen algunos herrajes y algunas cosas, y si tienen alguna duda, me la hacen. Pero cuando hay una lesión en el tendón flexor profundo, vamos a buscar de que ese tendón no se estire tanto. Para que no se estire tanto, hay que hacer de que el caballo se entierre en el terreno blando cuando va haciendo el ejercicio, lo menor posible de la parte posterior, justamente porque se inserta en la parte de atrás. Pero a su vez, cuando tenemos una lesión en el ligamento suspensor, que está inserto en la parte de adelante del miembro, por decirlo así, vamos a tener que aliviar la tensión en ese ligamento. ¿Y cómo vamos a aliviar la tensión en ese ligamento? Forzando el tendón flexor profundo. Y eso lo vamos a hacer con una herradura, con las ramas más delgadas o más finas, para que se entierre más de atrás. Entonces, por eso es sumamente importante que nosotros, cuando hay alguna lesión de un caballo, a nosotros como herradores, el médico veterinario nos pueda decir cuál estructura es la que está afectada, porque según eso es la decisión que vamos a tomar de qué herraje tenemos que hacer. Bien, entonces, si pasamos al casco a hablar de este estuche córneo, nos podemos dar cuenta de que, o alguna gente por ahí se da cuenta que es una estructura, o por ahí pensamos de repente que es una estructura muy rígida y dura, porque claro, tiene contacto con el suelo, con las piedras y todo, pero es una estructura tremendamente flexible y tiene una muralla, como todos lo conocen, me imagino yo con el nombre, que es no más de medio centímetro y es la que me protege todas las estructuras sensibles. Entonces, este casco tiene distintos nombres en distintas de sus partes que por ahí nos van a hacer a nosotros también poder trabajar ese casco de manera diferente cuando haya alguna lesión. Porque si la lesión está en la zona de la pinza, la vamos a tratar distinto
esto, es decir, la lesión está en la zona de los talones. Entonces, también es importante saber dónde nacen los hombros del casco y las cuartas partes, porque de las cuartas partes hacia atrás, o sea, desde las cuartas partes hacia los talones, es donde el casco tiene mayor expansión. Y esa expansión se da cada vez que el caballo hace carga en el casco, ¿ya? Lo vamos a ver ahora un poquito más adelante en cuanto a la biomecánica, pero esto es para que vayamos desde la base, vayamos agregando cosas y avanzando. Cuando nosotros vemos el casco desde abajo, nos vamos a dar cuenta de que están, voy a empezar desde el lado de la zona, desde el lado izquierdo, abajo de la pantalla, con la estructura que dicen los talones. Fíjense que el talón, por ahí en esta imagen, se grafica como una V corta, no sé si ustedes se dan cuenta, es como una V corta, ¿por qué? Porque viene la muralla, está la parte del talón, ¿perdón? Así que tú, Mario, César, no te dejes la puerta. ¿Quién salió? Momento más. Ahora, haz un cortito. ¿Aló? ¿Sigo? Por favor, silenciar los micrófonos. Ah, eso era. Bien, entonces, acá en esta parte del talón que yo les digo, si ustedes ven, es una estructura como una V corta, ¿sí? Por decirlo así. Entonces viene la muralla, viene aquí aparte del talón y aquí es donde nacen las barras. Fíjense ahí donde dicen las barras. Las barras son unas estructuras tremendamente importantes porque son las que nos van a ayudar a darle apoyo y sostén al talón. Entonces, por ahí de repente, muchas veces yo he visto que hay algunos colegas de que cortan las barras con la intención de que el casco se expanda. Y yo siempre pongo el ejemplo de que cuando uno está en una construcción y tiene una muralla afirmada con un puntal, ¿cierto? Que es un palo inclinado. Si usted saca el puntal, la muralla lo más probable es que se vaya a caer. Entonces, las barras son unas estructuras que le dan firmeza y le dan soporte a los talones. ¿Ya? Por lo tanto, hay que tener ojo con eso y ojalá no sacarla si es que no es necesario. Después tenemos la ranilla, ¿sí? Acá en la parte central tenemos la ranilla con sus surcos laterales y surco central. La ranilla, por ahí antiguamente se decía que era una estructura que servía para bombear la sangre, y la verdad es que eso con el tiempo ya se ha dejado de pensar, porque hay caballos que tienen la ranilla un poco atrofiada, y sobre todo los caballos que son medios encastillados, que tienen la ranilla como escondida, bajo ese pensamiento, ese criterio, al final no estaría entrando y saliendo sangre, y eso no puede pasar, ¿ya? Entonces, mientras la ranilla, lo que nosotros tenemos que hacer es mantener una ranilla ojalá sana, y ojalá que sea lo más grande posible. Siempre es mejor tener que cortar ranilla a que tener que poner un agregado para buscar que esa ranilla tome contacto con el suelo para poder funcionar como un sistema de soporte. Tienen que pensar que la ranilla además es como las calugas de los neumáticos, yo a veces lo explico así, que sirve para dar tracción, ¿ya? Y aparte también es parte del aparato amortiguador del casco. Entonces es importante la limpieza de la ranilla, que más ratito también tenemos una imagen de cómo la limpio yo para que vean que creo que por ahí es la mejor forma de poder hacerlo. Bien, entonces, después tenemos la suela, que la suela es la estructura que es la que tiene contacto con, muchas veces tiene contacto con el piso, ¿cierto? Con las piedras o con el terreno, y la suela tenemos que entender de que no está diseñada o hecha para recibir una presión constante, ¿bien? Entonces, digo, una presión constante agresiva, ¿ya? De las piedras y eso. Entonces nosotros tenemos que tratar de buscar una concavidad en el casco del caballo, pero siempre y cuando tenemos que respetar los límites de recorte, porque muchas veces cuando no respetamos los límites de recorte, vamos a sacar más suela de la que corresponde y vamos a dejar un caballo delicado. Y ese caballo delicado va a ser un caballo que no va a poder caminar. No sé si por ahí le ha pasado, pero muchas veces he escuchado de que va el herrador a errar un lugar y el caballo tiene que estar 3 o 4 días parado porque quedó delicado y de ahí se le pasa y después se puede seguir entrenando. Cuando nosotros erramos caballos de alto rendimiento, caballos deportistas, no podemos dejarlos 4 días parados o delicados, porque al final eso lo que va a hacer es que vamos a perder trabajo, vamos a perder tiempo, y efectivamente hacemos de que no sigamos en esta continuidad de la competencia, ¿ya?
Entonces, hay un problema que pasa ahí, que hay muchos caballos que tienen ángulo palmar negativo, que también lo vamos a ver más adelante, y que pierden un poco el eje del huesito que está dentro del casco, pero que hay una o dos técnicas que por ahí pueden ayudar bastante a aliviar el problema de ese tipo de caballo, ¿ya? Bien, creo que con eso podemos seguir avanzando, y en esta imagen, si ustedes se dan cuenta, todo lo rojo, ¿cierto?, es sangre, irrigación, y más que nada es para poder mostrar lo sensible, o sea, hacer el versus entre lo sensible y lo insensible. Fíjense que nosotros, los clavos entran por la línea blanca, por lo tanto nosotros vamos a trabajar en medio centímetro o en 1 centímetro de un tejido insensible para poder proteger todas las estructuras sensibles que hay dentro del casco. Por lo tanto, eso hace que de repente nosotros, o por error, pongamos algún clavo y estemos muy cerca del tejido sensible, y eso sumado a esa expansión normal de que recibe el casco cada vez que el caballo pisa, hace de que sienta como un pinchazo, por ahí nosotros le podemos decir, que es un clavo arrimado que se llama. Entonces, la verdad es que estas imágenes, estas cosas son para que ustedes tengan súper claro qué hay dentro del casco y lo importante de lo que es trabajar con un buen herrador y que tenga todo este conocimiento de estas cosas. Fíjense que ahora, en cuanto a la vascularización, eso es un diagrama, ¿cierto?, de un programa. Fíjense la vascularización que hay dentro del casco, es súper importante. En la imagen del lado izquierdo, si ustedes se fijan abajo, en la última línea, esa línea azul que se ve, esa es la arteria circunfleja. Por lo tanto, muchas veces, cuando nosotros sacamos mucha suela, vamos a estar acercándonos cada vez más a la arteria circunfleja. Y he conocido algunos casos en donde, incluso a veces por decisión del médico veterinario, ordena sacar más suela y sacar más suela buscando algún absceso o buscando algo que tiene el caballo cojo, y han llegado a la arteria circunfleja y han generado una lesión mucho mayor y más importante. Entonces, miren, esta es otra imagen, ¿cierto?, en donde muestra todo lo que hay dentro de la anatomía, y fíjense lo que hay de suela, fíjense lo que hay de suela antes de lo rojo que es la sangre. Entonces, tenemos que tener mucho ojo y mucha precaución de cuando nosotros estamos despalmando y estamos haciendo el trabajo. También quise agregar algo bien cortito, pero de las proporciones del pie, porque las manos del caballo son redondas, ¿sí? Y esto hace de que yo personalmente me cuestiono cuando de repente nosotros herramos un caballo con una herradura cuadrada en la punta, ¿sí? Como por ejemplo la Natural Balance. La Natural Balance es una herradura que se ha usado bastante en el rodeo. Personalmente a mí no me gusta mucho, porque por ahí termina deformando un poco los cascos. Además que es bien difícil de trabajar. En fragua para uno es mucho más fácil poder trabajarla, pero en frío es bien complicado. Por lo tanto, uno termina poniendo una base como rectangular o cuadrada debajo de una estructura que es redonda, ¿ya? Ahora, ¿por qué son redondas las manos? Porque el caballo, como lo dijo el doctor Anzoliaga en la charla pasada, recibe aproximadamente un 60% del peso del caballo en las manos. Y eso hace de que las manos sean más redondas, ¿cierto?, más grandes, más anchas, o como ustedes lo quieran llamar. Entonces, nosotros la idea sería respetar esa forma de esos cascos. Y si ustedes se dan cuenta, voy a volver a la imagen anterior, esa imagen de la imagen del lado izquierdo, por ejemplo, es un casco redondo, ¿ya? O muy más parecido a lo que es redondo, pero muchas veces nos encontramos con los cascos de nuestros caballos que están errados y que la forma de la herradura es como una U. No sé si a alguien le ha pasado, pero yo lo veo bastante seguido. ¿Y eso a qué se debe? No es que los cascos de los caballos tengan forma de U, sino que son redondos, pero el mal trabajo de las herraduras, generalmente, ojo, no en todos los casos, pero generalmente el no tener la habilidad de poder trabajar bien una herradura, hace de que nosotros sea más fácil golpearla en la rama, ¿ya? Entonces, la herradura va a quedar redonda delante de la pinza porque viene así de fábrica, y las ramas nosotros las vamos a estirar un poco más. Y entonces nosotros al final a un casco redondo le estamos poniendo una herradura que tiene una forma de U. Entonces el casco va a terminar adaptándose a la forma de la herradura. ¿Ya? Por eso también es una de las
cosas por qué a mí no me gustan las herraduras cuadradas o esta herradura Natural Balance, ¿ya? Que es la que todos conocemos. Y fíjense que en los miembros posteriores, la forma de los cascos de los caballos es más puntiaguda, o piramidal, o punta de flecha, como lo quieran llamar, porque el caballo es un animal de presa que tiene que arrancar. Por lo tanto, los miembros posteriores hacen de propulsión cuando el caballo tiene que hacer alguna fuerza o tiene que salir galopando rápido porque el peligro se aproxima. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces también nosotros asociamos y pensamos que como la gran mayoría de las enfermedades se da en las manos, que justamente creo que es parte por el tema que reciben el 60% del peso, muchas veces nosotros tenemos un dicho que dice, no, las patas no importa si las patas la acompañan. Entonces yo les quiero mostrar ahora una foto, ¿cierto?, de un caballo que está justo aproximándose a atajar. Entonces, quiero que se fijen bien en la zona de los posteriores, en esa pata blanca, en la pata izquierda. Fíjense cómo está ese casco apoyado completamente en el piso, con la caña, por decirlo así, inclinada hacia atrás. Pero cuando el caballo viene haciendo la fuerza, miren ahora, se pone casi perpendicular la caña con el casco. ¿Ya? Ahora le vamos a hacer un zoom a esa imagen, que es el momento justo cuando él tiene que empujar y arrastrar. Entonces, fíjense ahí. Ahí es cuando el caballo está haciendo fuerza completamente para poder hacer, que es lo mismo que pasa en la naturaleza cuando tiene que arrancar. Entonces, imagínense toda la carga que está recibiendo ese caballo en ese casco. Ahora vamos a ver cómo recibe la carga, pero si nosotros no erramos bien las patas de los caballos, también vamos a tener problemas. Y no vamos a tener solo problemas en el tendón o en el ligamento o en el casco, sino que además tenemos que agregar los problemas de la corva, que nosotros en nuestro deporte tenemos muchos caballos con problemas en las corvas. Por lo tanto, por ahí creo yo un poco que el dicho ese de que las patas acompañan o que no importan las patas, yo no estoy muy de acuerdo. ¿Ya? No sé si hasta ahora se ha ido entendiendo un poco. Muy bien. Vamos a pasar a la... Sí. Dale nomás, está perfecto. Perfecto. Bien, entonces, pasando un poco a la biomecánica del casco, fíjense que estos diagramas lo que tratan de hacer es explicar cómo recibe las fuerzas del casco. Fíjense que las flechas que vienen desde arriba es todo el peso del caballo. Todo el peso del caballo desciende por el miembro y va a llegar al casco. Ingresa dentro del casco y adentro hay un sistema de amortiguación, ¿cierto? En donde este casco va a recibir las fuerzas desde arriba del peso del caballo, pero además vienen las fuerzas de rebote o las fuerzas del piso, ¿cierto?, que son desde abajo. Por lo tanto, dentro del casco hay un sistema de amortiguación que es espectacular, ¿ya? Y por eso es uno de los motivos de por qué el casco se expande. Por eso es tan flexible, porque es mucha la fuerza que recibe. Se dice que el casco recibe 3 veces la fuerza del peso del caballo en cada paso que da, ¿ya? Entonces, importante saber escoger el número de la herradura, saber proteger el ancho de la herradura, o saber realmente qué hay o cómo funciona esto para poder protegerlo de la mejor forma. En esta otra imagen, que a mí me gusta mucho, porque grafico un poco lo que hay dentro del casco, pero con todas esas poleas y esos resortes, me indica de que no hay nada fijo ni seguro dentro del casco, como que todo puede pasar, y lamentablemente en la biología es así, todo puede pasar. Entonces, podemos tener una lesión en la parte adelante del casco, puede ser en las láminas, más la tensión del tendón flexor profundo, que va a hacer de que pueda haber una rotación, puede haber un golpe atrás de los bulbos, puede haber una luxación o alguna subluxación de alguna articulación. Entonces, hay muchas cosas que pueden pasar dentro del casco, que por ahí nosotros como herradores necesitamos el trabajo de un médico veterinario, necesitamos trabajar en conjunto para poder llegar a hacer esto bien, ¿ya? Fíjense cuando el caballo está haciendo la carga, esto es más o menos muestra o grafica lo que yo les había mostrado recién en una foto del caballo que estaba tojando en plena competencia. Fíjense cómo el aparato suspensor, como el nudo que ustedes ven ahí, está paralelo al piso.
Incluso, dependiendo del terreno, van a haber algunos nudos que van a llegar a tocar el piso, ¿ya? Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque cuando nosotros ponemos una herradura corta, nosotros como guasos, ¿sí? Siempre tenemos el miedo del que el caballo se saque la herradura por el miedo al accidente. La verdad es que yo por ahí discrepo un poco, porque cuando yo erro, por lo menos mis clientes o los caballos que yo trabajo, si tienen algún accidente o llegan a toparse una herradura o algo, yo sé de que el casco como estructura está sano, ¿sí? Porque al final he venido trabajando en ese casco por mucho tiempo, entonces trato de mantenerlo de la mejor forma. Si ese caballo llega a alcanzarse y se saca una herradura, yo prefiero que se la saque, porque estoy seguro de que con ese casco sano, cuando vuelva a tener contacto en el suelo, no va a tener dolor. Y no se va como guaso, ¿sí? Siempre va por el miedo al accidente. O no se va a dar vuelta, pisar, sin problema, ¿ya? Ahora, ¿sí? Porque al final, por la herradura se soltó solo de un lado y no de los tres clavos a la vista o al aire, y ese caballo vuelve a pisar. ¿Qué pasa si ese caballo si se torció la herradura y justo al momento de cargar, justo en ella o en la suela? Eso va a ser un problema mucho mayor, porque es como si nosotros pisáramos un clavo, ¿ya? Entonces, por ahí creo o considero importante que mantener la sanidad del casco es como un trabajo preventivo más que curativo. Por lo tanto, para mí es súper importante poder trabajar los caballos con harto tiempo antes de las competencias y así poder asegurarnos de que el casco esté bien balanceado y esté bien preparado para la competencia. Ahora, lo que habíamos conversado de cuando hay un momento, cuando el caballo va haciendo la carga, fíjense que en la imagen del lado izquierdo es un caballo que está en estación sin recibir carga en el casco. Pero ahora fíjense que en el lado derecho es un caballo que está recibiendo carga. Fíjense en los cambios que hay. Esto es como lo que se hacía antes, de busquen las 7 diferencias. Yo creo que aquí si buscan van a encontrar más de 7 diferencias. Pero importante, bueno, la imagen, la flecha que está en la imagen del lado derecho, está mostrando el hueso navicular. Miren cómo se comprime, cómo se aprieta ese hueso navicular, ya sea por los huesos que están encima, ¿cierto? Por segunda falange, o por las estructuras que están abajo, que esa estructura media blanquecina que se ve que es la almohadilla plantar. Entonces, hay cambios bastante importantes que sufre el casco en cada paso que da el caballo, ¿ya? Entonces, si ustedes se imaginan esto, pero a gran velocidad, el casco se nos modifica constantemente todos los días. Entonces, es común de que nosotros dejemos un caballo errado hoy día y a los 5 días, a los 10 días ya va a haber un cambio y una modificación. Al final, mi trabajo como herrador es, ojalá de que el despalme o el herraje llegue lo más parecido posible al término de su ciclo de herraje, tal cual como yo lo dejé en el principio. Al final eso es lo que uno tiene que tratar de buscar, porque muchas veces por ahí también pasa que de repente la gente dice, no, pero es que mira, el caballo está chueco. Sí, claro, pero ¿cuántos días lleva errado? 15 días, y bueno, el caballo de partida puede tener una conformación que ya es así, por lo tanto esa conformación va a hacer de que ese casco se desvíe más rápido que otro. Entonces, por ahí de repente a lo mejor ese caballo, siempre que esté errado a los 15 días, va a empezar a mostrar una desviación mayor que otros caballos. Entonces, mi trabajo como herrador es hacer de que esa desviación no sea tan marcada al término del ciclo de herraje. Y ahí de repente nosotros vamos a escoger o vamos a decidir si erramos cada 40 días, cada 6 semanas, cada 8 semanas, o vamos a tener un caballo con una lesión, por ejemplo, un síndrome navicular, y la verdad es que errándolo cada 25 días, el caballo anda bastante bien. Entonces, como le había dicho hace un ratito, aquí todo puede pasar. Sí, la verdad es que es así y es bastante complicado poder enseñar o poder decirle a la gente, no, su caballo tiene tal lesión, hérrelo con esta herradura y de aquí en adelante de por vida con la herradura. No es tan así, ¿ya? Aquí hay otra imagen de más o menos que grafica lo mismo. Fíjense, incluso hasta los huesos se deforman dentro del casco, ¿ya? Porque hay que pensar que estos son huesos esponjosos que tienen mucho líquido adentro, ¿ya? Estoy hablando en palabras un poquito básicas, pero para que me entiendan.
Fíjense cómo se comprime todo, fíjense cómo la línea de la muralla, miren, voy a volver a la imagen anterior para que vean la línea de la muralla. La línea dorsal del casco, la línea de la muralla, ¿sí? Que está hacia adelante. No sé si ustedes se pueden dar cuenta de la diferencia entre la imagen del lado izquierdo y la imagen del lado derecho. Constantemente cuando hay una carga en el casco, se produce una presión más o menos a la mitad del casco hacia adentro. Y esa presión de la mitad del casco hacia adentro hace de que hay una presión interna hacia adentro del casco, en el centro o en la mitad de la muralla, pero a su vez, cuando viene esa carga, recuerden que viene la fuerza de rebote del piso desde abajo. Por lo tanto, la punta o la pinza, como lo quieran llamar, si ustedes se van dando cuenta, se va como alargando un poquito, ¿sí? Y eso va a hacer de que se produzcan los vuelos que se llaman, ¿ya? Los vuelos los vamos a ver ahora un poco más adelante, se los voy a mostrar después, pero los vuelos son modificaciones que pasan en la muralla que son absolutamente normales por toda esta carga y todo esto que recibe ese casco, ¿ya? Entonces, bien, no lo voy a aburrir un poco más con eso. Veamos qué pasa con el tiempo. Veamos qué pasa cuando hay un caballo que se me alarga mucho en el tiempo. Si ustedes se fijan en esta imagen, este es un caballo que lleva más o menos 2 meses de herrado. Fíjense que esa línea que yo puse, yo trata de marcar el centro de rotación de la articulación interfalángica distal, ¿ya? En palabras simples, volviendo un poco, a ver si me ayudan con esto, aquí a lo mejor, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el 3P, que era la tercera falange, era el hueso que estaba escondido completamente dentro del casco, ¿sí? Si ustedes ven ese huesito, que es ese como triángulo que se ve ahí en la imagen del lado izquierdo, después viene la segunda falange a continuación hacia arriba, ¿ya? Justo en el centro de la segunda y de la tercera falange está el centro de rotación del casco, ¿ya? Ese centro de rotación del casco, que está más o menos graficado aquí con esta línea roja en esta imagen, me va a dividir de ahí hacia adelante lo que es la palanca y de ahí hacia atrás lo que es el apoyo. ¿Qué es lo que es la palanca? La palanca es la fuerza que va en contra del movimiento del caballo, ¿ya? Y el apoyo es, como lo dice la palabra, es toda la zona que el caballo donde tiene para poder apoyar y soportar todo su peso. Por lo tanto, cuando el casco se alarga, ¿sí? O cuando no somos periódicos en el recorte de los cascos o en el herraje de los cascos, siempre se me va a disminuir el apoyo y me va a aumentar la palanca. Al empezar a pasar eso, se me va a sentar de talones y va a ser mucho más costoso para el caballo poder sacar la mano, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo puedo encontrar el centro de esa articulación o el centro de esa rotación? Es muy simple. Hay una técnica que se llama mapping, ¿ya? Que es una técnica que se usa mucho y que busca más o menos conseguir ese centro, ¿ya? Porque así yo desde la parte de abajo, cuando yo voy a agarrar el caballo, yo me puedo dar cuenta, si ustedes se fijan ahí en las imágenes, esa línea transversal, ¿cierto? Que cruza el casco, de ahí hacia adelante va a ser palanca y de ahí apoyo. Entonces, van a haber, por supuesto, diferencias, porque van a haber caballos con cascos más alargados, como lo ven en la imagen del lado izquierdo, que tiene del caballo, ahí ya está recortado y ya está listo para herrar, ¿ya? Y ustedes se van a dar cuenta que tiene mucho apoyo y muy poca palanca, ¿ya? Y eso es lo que uno tiene que tratar de buscar. Ahora, van a haber caballos de que a lo mejor el primer herraje, el segundo herraje o en ciclos de herraje, no vamos a poder lograr tener más apoyo que palanca solo con el despalme. Por lo tanto, ahí es cuando tenemos que pensar en la herradura, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar unas imágenes de cómo se hizo uno de los estudios, ¿ya? Que hizo un herrador americano, para poder más o menos encontrar estos puntos y entender hasta dónde llegan. Fíjense que la imagen del lado izquierdo muestra, ¿cierto?, una estructura con más o menos con el mapping, con las líneas que le había mostrado anterior, y hay unos clavos que atraviesan la estructura. Fíjense que en la línea de más abajo de la pinza del casco, justo hay un clavo ahí, que en la imagen del lado derecho me muestra, justo coincide con la punta del huesito. Por lo tanto, esta técnica de mapear el casco también me sirve para poder saber hasta dónde llega el hueso que está dentro del casco del caballo, ¿ya? Después ustedes se van a dar cuenta entre el segundo y el tercer clavo, el segundo me va a marcar el ápex de la ranilla, que es donde empieza la ranilla, y el tercer clavo me va a marcar el centro de rotación, ¿ya? Entonces, con eso,
con esa técnica, ahora miren, si se sacan los clavos, con esa técnica, para mí hoy día ya es fácil, sin sacar una radiografía, hacerme una idea de cuál es la ubicación del hueso de la tercera falange dentro del casco. Ojo, sin la radiografía. En la imagen del lado izquierdo está hecho sin radiografía, en donde más o menos el herrador se pudo hacer una idea de dónde está el hueso del caballo, ¿sí? La tercera falange. Y en el lado derecho se confirmó con la radiografía que más o menos era lo mismo que estábamos conversando, ¿sí? O lo que yo les estoy explicando. Entonces, básicamente esto sirve para poder tener una idea de dónde está posicionado el hueso y además para poder dividir lo que es palanca de apoyo, ¿ya? Entonces, miren ahora, fíjense en la imagen del lado izquierdo. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la imagen del lado izquierdo tiene un 75% de palanca y un 25% de apoyo. Ahora, en la misma imagen, fíjense que en la parte de la punta o de la pinza adelante hay como un globito de muralla o como un sobrecrecimiento de muralla. Eso es lo que yo les decía que se llaman los vuelos, ¿ya? Si ustedes se fijan ahora en la imagen del lado derecho, es el mismo casco, errado recién, en donde con la herradura logramos tener, no es un trabajo mío por si acaso, pero se logró tener un 60% de apoyo y un 40% de palanca. Entonces, cada vez que el casco se alarga, va a disminuir el apoyo y aumentar la palanca, y eso es lo que uno tiene que tratar de que no sea tan notorio o que no sea tanta la diferencia cuando termina el ciclo del herraje. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta de la imagen del lado derecho, eso es un casco herrado con una herradura normal, básica, ¿ya? Pero también hoy día hay otras técnicas para poder reducir aún más el porcentaje de palanca, porque el porcentaje de palanca, cuando el caballo está herrado, se mide hasta el último punto en donde la herradura tiene contacto con el piso. Por lo tanto, nació una técnica que se llama rolling, o hay otra gente o otros veterinarios que nos indican a veces retrasar la herradura. Y al final esto es para poder retrasar el punto de quiebre o de salida de ruptura del paso. Fíjense que en la primera imagen de esta diapositiva, la herradura está un poquito más retrasada. Ahora, ¿cuánto puedo yo retrasar la herradura? Haciendo la técnica del mapping, como yo ya voy a saber hasta dónde llega la tercera falange, yo con esa técnica voy a saber perfectamente hasta cuándo puedo retroceder la herradura sin problema. ¿Ya? Entonces muchas veces cuando nos piden retroceder la herradura, tenemos que saber hasta dónde poder hacerlo. Y a veces vamos a tener que decirle a un veterinario, a un colega le vamos a tener que decir, ¿sabes qué? Este casco, por cómo está hoy día, no me permite retroceder la herradura. ¿Ya? Entonces muchas veces también hay cosas de que por ahí nosotros como médicos veterinarios lo tenemos como en un ideal, o pensamos que, o nos gustaría que así fuera, pero muchas veces tampoco se pueden lograr. En la imagen del centro, si ustedes se fijan, es una pinza que está levantada, ¿ya? Eso se llama rocker toe, ¿ya? Que es como, es otra forma de una ayuda a la que el caballo saque la mano antes, ¿ya? Es como un rolling, pero el rolling se gasta la herradura. En este caso se trabaja el casco del caballo y se levanta la pinza de la herradura, ¿ya? Entonces, todas estas cosas hacen de que nosotros podamos llegar a esto. Fíjense que este es el mismo casco con el que habíamos conversado este ejercicio, y ahí ustedes lo ven del lado izquierdo, como llegó aquí llegó a aquí, ¿cierto?, al centro, y cómo salió. ¿Ya? Entonces ahora si ustedes pueden acordarse de donde nosotros habíamos marcado la línea roja, fíjense cómo nosotros con la herradura, incluso en este caballo retrasamos la herradura, le cortamos un poquito ese exceso de pinza o de uña que tenía, ¿cierto? Pero además la dejamos un poco más larga hacia atrás. Y al hacer eso, lo único que va a hacer, nos va a dar mayor apoyo y menor palanca. Y eso consecuentemente va a hacer de que ese caballo tenga mayor superficie de apoyo, por lo tanto vamos a cuidar muchas más estructuras, y vamos a hacer de que el casco salga de manera más fácil o rápida o cómoda, ¿ya? Sergio, En el fondo vamos a hacer de que las estructuras internas tengan menor presión, ¿sí? una consulta. Las pestañitas estas que tienen las herraduras, ¿qué efecto tienen? ¿Esas que se doblan hacia arriba? Sí, las pestañas hacen la fuerza de 2 clavos. Se dice incluso que de 2 a 3 clavos. Tienen que pensar de que la herradura, cuando no tiene pestaña, se afirma al casco solamente con 3 clavos a cada lado o 4 clavos a cada lado, como ustedes quieran, ¿ya?
pero el casco nunca queda adosado 100% a la herradura. Por lo tanto, hay un movimiento de rotación del casco sobre la herradura que muchas veces es imperceptible cuando nosotros lo vemos a nuestra vista, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que termina pasando cuando yo herro caballos sin pestaña y cuando además de eso uso clavos simples o económicos, que por ahí de repente son gruesos? Van a hacer de que los clavos internamente tengan un movimiento, un leve movimiento de rotación. Y ese leve movimiento de rotación interno que van a tener los clavos me va a ir debilitando cada vez la muralla. Entonces, no sé si les ha pasado, pero muchas veces hay caballos de que cuando sacan la herradura van a clavar la otra, toda la muralla en la zona de los clavos está como destruida o descascarada, ¿ya? Y eso justamente es por eso. Pero, o sea, bueno, personalmente creo que es por eso. Si nosotros usamos herraduras que vienen con pestañas, que hoy día son herraduras que se usan constantemente, para el deporte, para caballos que no están haciendo nada por ahí, capaz que no necesitan pestañas. Pero el caballo que se mueve, que entra a las patas, que tiene que hacer ejercicio intenso, que pasa por distintos terrenos, por barro y todo, las pestañas nos afirman la herradura desde afuera. Por lo tanto, nos da mucha mayor sujeción y además hace de que ese movimiento de rotación sea menor y hace de que los clavos hagan menos daño por dentro a la línea blanca, ¿sí? Que es la estructura interna por donde ingresan los clavos. Entonces hace de que vienen con pestañas que hoy día constantemente, para el deporte, para caballos que no están haciendo nada, es más sana, por decirlo así. Entonces, cuando yo saco esta herradura, al siguiente ciclo de herraje voy a tener una muralla mucho más firme para volver a poner clavos de nuevo en esa muralla. ¿Se explicó ahí? Perfecto, clarísimo. Bien, entonces, por ejemplo, la herradura, por lo tanto, nos da mucha mayor... Hoy día hay una herradura nueva que a mí me tocó viajar a la fábrica para poder escoger, ¿sí? Que es la estructura interna y con la opinión de hay una herradura nueva que colega es de Mustang, ¿cierto? La herradura Advantage, y a mí me preguntaron si acaso la quería con pestañas o sin pestañas. La verdad es que yo entiendo de que nuestra cultura hace de que, o nuestra experiencia, hace de que nosotros veamos este trocito de uña, ¿cierto? De clip o de pestaña, y sea algo extraño para nosotros. Pero por ahí, cuando yo tengo una herradura sin pestaña, yo en la fragua le forjo una pestaña, yo no tengo problema. Pero preferí que cuando sea un producto que se iba a masificar y iba a llegar ojalá a todos los creadores, por ahí si no era necesario que usaran la pestaña, con una galleta, ¿cierto? Un disco, un esmeril angular, es más fácil sacarla y eliminarla que sacar una pestaña de una herradura que no la tenga. Entonces, por ahí esa fue una de las decisiones por qué yo también decidí que viniera con pestaña. Y además una herradura que modificaron la forma de hacer de los clavos, porque nosotros el clavo que más usamos es el clavo E, ¿cierto? El E3, me imagino yo que entre E2, E3, E4 va a ser la diferencia largo nomás. Pero esta herradura viene punzonada en la zona de las claveras para el clavo E, que es el clavo que creo que es el que más usamos nosotros. Ya, entonces ahora vienen unas imágenes de más o menos algunas cosas de las que hago yo, en donde vamos a ver la limpieza de la ranilla, que habíamos empezado a hablar del tema del surco central y de la laguna central y las lagunas laterales. Fíjense que en la laguna del lado izquierdo, este casco también llegó a errarse aquí. Fíjense que una de las cosas que nosotros hacemos como herradores es pasar los cuchillos bastante acostados al momento de Sergio, cortar la ranilla. ¿Sí? disculpa, es que hay en el WhatsApp hay una sugerencia, dice, si alguien puede decirle al expositor que ponga modo presentación, se vería mejor, dice. Disculpa, no escuché. Dice que hay una opción que te piden si puedes ponerlo en modo, modo presentación, en la exposición, de manera que se vería mejor. ¿Entiendes? A ver. Sí, sí, sí. Ahí le apreté el botón. ¿Se ve ahí o no? ¿Modo No, presentación?
Se siguen viendo las imágenes de al lado, a la izquierda. Se ven las imágenes que van presentando. Me da la impresión de que en modo presentaciones que se ve la imagen, solamente la imagen, no se ve las El diapositivas que van. F5 puede funcionar para presentación de diapositiva. F5. Ajá. Ahí apreté. No. A ver. Abajo tiene un icono que sale la pantalla completa. Ahí tiene ese. Ese mismo, claro. A ver. Abajo a la izquierda. Hay uno que tiene... Lo voy a abrir de nuevo. Ahí, abajo a la izquierda. Ahí, presentación. Perfecto. Ahí, a ver, está el... Me sale igual a mí. A ver. Ya, bueno, sigamos. Era una opción, pero no... Ya, avancemos nomás. Está súper interesante. Era un detalle. Pero no hay problema. Chuta, no le pego yo mucho a esto, discúlpenme. Ahí, Sigamos donde estamos nomás. Estamos igual se ve bien. Así que sigamos como estamos nomás. Sí, pero no me funciona. A ver. Ahí estoy apretando F5, no pasa nada. Ok, Sergio, estábamos bien igual. Sí, a lo mejor un poco, pero se ve bien Ya. sin problema. A ver, lee las descripciones de los elementos de la pantalla y Ya, sigamos, perdón. Ya, entonces en el espalme de la ranilla, lo que yo les comento que muchas veces como herradores pasamos los cuchillos muy acostados. ¿Me escuchan ahí? Yo escucho bien. Sí, perfecto. Sí, ¿se escucha? ¿Se escucha bien, Sergio? Dale nomás. Ya, listo. Entonces, la limpieza de la ranilla, fíjense que en la imagen del lado izquierdo, si ustedes se dan cuenta, el corte que se hace con el cuchillo para despalmar está bastante acostado, por decirlo así. Ustedes se pasan a la imagen del lado derecho, esta es la misma ranilla, ¿cierto? Que es mi forma de despalmar. Cuando yo paso los cuchillos de manera más recta, y al pasar los cuchillos de manera más recta, yo logro limpiar bien la zona de las lagunas, y eso es súper importante por el tema de los hongos. ¿Me escuchan? Sergio, Sí, ¿se escucha perfecto. bien? Dale nomás. Se escucha perfecto. Ya, sí, estoy siguiendo. Entonces, el despalme de la imagen del lado derecho de la ranilla, para mi gusto hace de que se limpia mucho mejor la ranilla, porque uno de los grandes problemas que nosotros tenemos son los hongos en los cascos de los caballos. Y el hongo de los cascos de los caballos, cuando nosotros limpiamos bien la ranilla, nosotros vamos, o de esta forma, que es la que personalmente me gusta a mí, la que me enseñaron a mí, hace de que no se compacte el barro o el guano o todo ese material, ¿cierto?, de desecho o la misma arena, ¿cierto? Entonces, hay que pensar de que el hongo es
microorganismo anaeróbico que crece en ausencia de oxígeno. Por lo tanto, al yo poder abrir bien esas lagunas, yo voy a hacer de que primero sea más fácil la limpieza y segundo, siempre haya aire que esté pasando por ahí, entonces va a haber menos riesgo de que haya una contaminación por hongo, ¿ya? Ahora, si nosotros vemos el casco lo vemos desde el otro lado, también para mi gusto es súper importante limpiar la zona de comunicación que hay entre el talón y la ranilla. Fíjense la diferencia entre el casco del lado izquierdo, que es el mismo casco, pero la imagen del lado izquierdo con la del lado derecho. Eso es súper importante porque con eso yo voy a poder evaluar bien qué talón está más alto, dónde es la zona de recorte, etc. Ahora, acuérdense cuando nosotros hablamos de la arteria circunfleja, que era la arteria, la de más abajo, ¿cierto? La del fondo, por decirlo así, del casco. Entonces, les dije que había un caso una vez de un colega amigo que fue tanto lo que le hicieron despalmar que incluso llegó a generarle un daño. Fíjense que en este caso, en estas imágenes, lo que trato de mostrar es, aparte del despalme de la ranilla, que ya lo vieron, que es de manera acostada, que personalmente a mí no me gusta mucho, fíjense que la imagen del lado derecho, justamente donde estaba la herradura, si ustedes se fijan hay unas líneas bien marcadas, y esas líneas bien marcadas son las líneas de la escofina. ¿Y eso qué quiere decir? Que la muralla y la suela están a la misma altura. Por lo tanto, acuérdense cuando yo le dije que no estaba, entre comillas, diseñada la suela para recibir presión constante, cada vez que yo dejo la suela plana y no la despalmo y no logro esta concavidad, va a haber una presión a la arteria circunfleja. Y eso va a generar fenómenos de hipoxia que se llaman, de que no haya una distribución correcta de la sangre, ¿ya? Aquí hay otra imagen igual. Fíjense la imagen del lado izquierdo, el mismo casco del lado derecho. Y aquí hay otra imagen igual. Es el mismo casco, el lado izquierdo, ¿cierto? El lado derecho, pero el lado derecho está con la suela despalmada. Fíjense cómo yo liberé la presión de la suela. Es tan importante esa presión de la suela, que una vez a mí me tocó ir a arreglarle un caballo al Lalo Tamayo, que justamente tenía una complicación, una leve cojera, cuando el caballo giraba a su lado izquierdo y a su lado derecho, pero era una cojera muy leve que se daba, casi que solo él se daba cuenta. Y cuando yo saqué la herradura, no encontré algunas diferencias, ¿sí? Y algunas cosas que por ahí yo no estaba de acuerdo, pero la suela estaba completamente plana. Lo primero que hice fue, liberé la presión de la suela, volví a poner la misma herradura, y al caballo se le pasó el problema, ¿ya? Entonces, es sumamente importante buscar esa concavidad en la suela. Ahora, ¿cuál es uno de los problemas que nos aparece cuando buscamos la concavidad de la suela? Los caballos con ángulo palmar negativo, que lo habíamos conversado, o que yo se lo había nombrado antes. Fíjense, la imagen del lado derecho, del lado izquierdo, es una imagen bastante más parecida a las que hemos visto durante todo este rato que hemos estado conversando, en donde se puede ver una distancia entre el hueso y el piso, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un buen grosor de suela y hay una ranilla, ¿cierto? Importante, grande, y una almohadilla plantar que me van a separar esa tercera falange o ese hueso que está escondido dentro del casco del piso. Ahora, en la imagen del lado derecho, ese es un caballo con ángulo palmar negativo, y es que el eje podofalángico, el eje de los huesos, está hacia atrás, por decirlo así. Entonces, va a estar mucho más cerca del piso. Entonces, esos caballos con ángulo palmar negativo, yo no voy a poder buscar una concavidad en la suela, porque cuando paso el cuchillo le voy a sacar sangre, ¿ya? Y eso es porque justamente todas las estructuras, toda la irrigación va a estar más cerca del piso. Ahora, por eso pasa a ser tan importante el chequeo precompra o el chequeo veterinario antes de comprar un caballo, porque fíjense que en este caso, en la imagen del lado B, de la imagen del lado derecho, sería un eje podofalángico normal, y en la imagen del lado izquierdo sería un caballo con ángulo palmar negativo. El caballo con ángulo palmar negativo no lo imposibilita de poder hacer un ejercicio o una competencia, pero sí va a significar mayor precaución, más cuidado, un herraje más costoso, y seguramente con alguien un poco más profesional, ¿ya? Entonces es súper importante eso. Ahora, ¿cómo se puede ayudar? Se puede ayudar con distintas técnicas, con herrajes especiales o con esta silicona que se usa hoy día mucho, que es para poder darle protección a la suela del caballo.
Fíjense que este es un caballo que está errado, son dos caballos diferentes, que están errados con silicona. El del lado izquierdo era un caballo con otra enfermedad, ¿cierto? Pero eso hace que es una silicona de amortiguación de alto impacto, y eso lo ayuda bastante. Y la imagen del lado derecho es una herradura, o sea, una yegua que está en los clasificatorios con bastantes problemas porque tenía síndrome navicular, y además era muy delicada de suela, tenía muy poquito crecimiento de suela. Entonces se cerró con una herradura cerrada y se puso esta silicona de amortiguación. Es algo bien simple de usar y de hacer, ¿cierto? Una malla, puede ser con malla o con plantilla, pero al final lo que uno busca es poner este producto entre la herradura y el casco. Entonces cada vez que el caballo pise, va a tener esta silicona, ¿cierto? En donde va a poder absorber el impacto y no va a tener una carga importante de fuerza en el casco. Ahora, vamos a hablar un poquito del clavado y de la forma de la herradura. Entonces, pero muy poquito, pero para que ustedes vean. Fíjense en la imagen del lado derecho, que la herradura tiene la misma forma del hueso, ¿ya? Y eso es súper importante. Acuérdense que hace un rato habíamos hablado de que muchas veces vemos caballos que están herrados con una herradura que tiene una forma de U. Bueno, en este caso es una pata, ¿sí? Un miembro posterior, la imagen del lado derecho. Pero lo que yo les quiero transmitir con esta imagen es que la forma de la herradura es el reflejo de la tercera falange, ¿ya? Es el del borde dorsal de la tercera falange. No así el reflejo del casco, porque acuérdense que hablamos de que el casco se modificaba según lo que nosotros hagamos en él, ¿ya? Y según cómo cargue el caballo, cómo recibe las presiones. Entonces, es la herradura, la forma de la herradura es el fiel reflejo del borde solear de la tercera falange. Y los clavos van por la línea blanca. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una herradura, cuando nosotros le damos forma a la herradura, nosotros también tenemos que buscar de que, independiente de la deformación o la modificación que tenga el casco, la zona de claveras siempre tiene que estar en la línea blanca, porque es por ahí donde tiene que ingresar el caballo, por la línea blanca o un poquito más hacia afuera, pero nunca tiene que ser adentro, porque si lo hacemos dentro de la línea blanca vamos a tocar las estructuras sensibles, y ahí vamos a generar lo más probable un dolor, una cojera, una falla en el rendimiento, o un caballo cojo que vamos a tener que dejarlo un par de días parado sin entrenamiento. No sé cómo estamos de tiempo. Se nos alargó la charla, pero ha sido súper interesante, así que yo no me preocuparía tanto por el tiempo. A lo mejor avanzar un poquito más rápido con las imágenes de repente, pero Okay. yo estoy concentradísimo. Ajá. Perfecto, puedo seguir un poquito más rápido, así ya después llegamos a algunas imágenes de algunos trabajos. Me parece, sí, pero ha sido súper interesante. O sea, cada imagen tiene su explicación y han dado muy bien. Tenemos este minuto Perfecto. récord de conexión. Sergio, te quiero hacer una pregunta. Sí, claro. Hola, buenas noches. Con el ángulo palmar negativo en caballos, tú propusiste una técnica de una malla y una silicona, ¿cierto? Sí. Hay también un tipo de plantilla que puedes poner de goma, ¿cierto? Entre la herradura y formando el mismo diseño de la herradura. Cosa que te da como una herradura que fuera más alta. ¿Sirve también? Sí, hay varias formas diferentes de poder trabajar un ángulo palmar negativo. Se puede poner una plantilla, pero ese caballo si llega a pisar, si está solo con la plantilla, que me parece una buena idea, pero si llega a pisar igual una piedra, a lo mejor un poquito más grande, que le tope la ranilla, le va a doler igual. Por lo tanto, por ejemplo, cuando yo pongo plantillas, en la mayoría de los casos yo pongo silicona. Generalmente son pocas las veces que pongo plantillas cerradas sin una protección interna. Porque al final, si no sello con la silicona,
voy a dejar un espacio en donde se me va a meter guano, barro, mugre, piedrecita, y eso va a terminar siendo peor. Pero sí, hay distintas formas. Me parece una buena idea el levantarla. De hecho, hay un herraje también muy interesante, que no sé si lo tengo más abajo. Bueno, ahí vamos a ver, pero si no, hay un herraje bastante interesante. Sí, aquí está, mira, para poder aprovechar. ¿Se ve ahí la imagen? Sí, perfecto. ¿De qué se Eso trata? es eso es un herraje, eso, a ver, esa es la imitación de una herradura que viene así de esa forma y esa herradura está indicada para caballos con ángulo más negativo. Entonces, al final lo que busca esa herradura también busca levantarlo, más o menos algo similar a lo que tú estabas pensando con la plantilla. Busca levantarlo, pero además protegerle la zona del centro de la suela. Ahora, esto debería ponerse con un material de impresión o algo de amortiguación o la misma silicona entre medio. Pero esta es una yegua que yo erré en Temuco una vez, en el sur, una yegua de salto, que tenía ángulo más negativo, cerró con esto, por temas de costos no se puso la silicona, pero el propietario dijo que la yegua nunca había saltado de cómo empezó a saltar con esa herradura. Así que sí, se puede. Bien, entonces vamos a hablar un poquito o sea, no más que hablar, les voy a contar que el eje podofalángico más o menos es lo que uno tiene que respetar cuando Gracias. uno recorta los cascos de los caballos. Disculpa, te respondí la pregunta, ¿no? ¿Entendieron? Sí, absolutamente. Muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces, el eje podofalángico en cada caballo va a ser diferente. Tenemos que pensar de que nuestros caballos, que son por ahí de cuartilla un poquito más corta, el eje podofalángico va a ser un poco más parado, por decirlo así, un poco más recto, porque al tener la cuartilla más corta va a ser un caballito de repente, no en todos los casos, un poco más encastillado. De hecho, muchas veces también tenemos caballos con diferencia entre una mano de la otra. A veces tenemos un caballo con una manito más encastillada y la otra un poquito más sentada. Eso van a ser, si no es por algún problema, porque una mano es más corta que la otra, son distintos problemas de que se presentaron en su desarrollo y es importante aprender a manejar estas cosas y de repente no tratar de dejar una mano igual a la otra. Un claro ejemplo es un caballo de enduro que yo erraba bastante por mucho tiempo, y un caballo que yo le ponía una herradura del 2 en una mano y del 3 en la otra, y ese caballo se ganó varias carreras, y no hubo problema. Pero por ahí de repente a veces no es lo más recomendable, pero fue lo que pudimos encontrar y para que el caballo anduviera mejor. Entonces muchas veces nuestro trabajo va a depender de lo que nos diga el caballo y cómo vamos a nosotros a tratar de reproducir o de entender lo que nos dice el caballo con tiempo. Yo voy a llegar a errar un caballo, voy a tener que esperar a ver los primeros días o el primer ciclo de herraje, a ver cómo anduvo, si anduvo bien, perfecto, si después por alguna enfermedad o algo, al otro mes. De hecho, un poquito un paréntesis, me acuerdo que cuando el doctor Anzoliaga habló del síndrome navicular, habló de que habían distintos tipos de herraduras para el síndrome navicular, que va a depender de cuán afectado está y qué estructura está afectada. Y a mí hay una teoría muy linda que encuentro yo, que la describió un narrador americano, que habla de la teoría de la piedra en el zapato. Y esa teoría describe de que si yo tengo una piedra en el zapato, si la tengo en la parte de adelante, en los dedos, voy a pisar con los talones. Pero sin sacarme el zapato de repente, porque me moví rápido o porque pisé de manera diferente, la piedra se me fue a los talones. Y con el mismo zapato voy a tener que pasar mi peso a la zona de adelante, de los dedos, a la zona de la pinza. Porque si la piedra se me fue para atrás a los talones y piso con el talón, me va a doler. Entonces, esa es una teoría que describe mucho lo que a veces nos pasa. De repente yo tengo caballos que los vengo errando 8 meses para un síndrome navicular con una herradura, por ejemplo, una herradura de barra, y al 8º mes, de repente el caballo se me complicó. Y se me complicó y le puse una herradura de huevo. ¡Pum! Salimos adelante otra vez y seguimos con la herradura de huevo. Y después volví a la herradura de barra. Y me dio para un par de meses más. Y así, esa teoría, para mi gusto, describe bastante estas cosas que de repente pasan en los caballos que por ahí uno no tiene cómo entenderlas, ¿ya? Bien, entonces el eje podofalángico
ya dijimos que en la mayoría de los caballos no es el mismo, hay que tratar de buscar la regla de las 3 paralelas, que se llama, que es que la línea, en esta imagen que ustedes ven, la línea dorsal del casco, la de adelante, que sea ojalá paralela a la del talón, a la última línea de atrás. Si esas dos líneas son paralelas, el eje podofalángico va a ser lo correcto, ¿ya? Es más o menos un aproximado, ¿ya? Pero es que más o menos para que alineemos y pensemos todos más o menos de manera similar. Fíjense que en esta imagen, el primer casco se supone que es lo más parecido o lo que debería ser ideal con un eje podofalángico correcto. El que está en el centro es un caballo que tiene los talones muy altos, que tiene el eje quebrado hacia adelante, que se llama, que es cuando la corona como que protruye o sobresale un poquito hacia adelante. Y hay otra conformación que es el caballo muy sentado, ¿cierto? Que tiene el eje quebrado hacia atrás. Esas son las cosas que nosotros tenemos que tratar de regular, de que no sea ni la del medio ni la del lado derecho, sino que ojalá sea la del lado izquierdo, ¿ya? Pero a su vez en los cascos también tenemos balances. Y los balances del caballo es una forma de poder más o menos por ahí evaluar más o menos cómo nos quedó el herraje, o por tener una idea de cómo vamos, de cómo va ese casco, de las modificaciones que va sufriendo. Entonces, el balance X me habla de que la corona debiera ser paralela al piso. El balance Z me habla del eje podofalángico, que es lo que estamos conversando, de que la línea central o la línea de los huesos que sea paralela a las otras dos, a la línea dorsal del casco y a la de los talones. El balance Y es algo un poquito más complicado porque me habla de la rotación del casco en cuanto a su eje, ¿cierto?, medial y lateral, ¿ya? Y que ahí es donde entra esta forma o esta ubicación de tercera falange que yo le había mostrado de que se podía hacer con la técnica del mapping, ¿cierto?, que es mapear el casco. Y el balance F es un balance que me marca solo 3 puntos, uno en la pinza en el centro y los otros 2 en cada talón, y me habla de que el casco tiene un movimiento de flexibilidad independiente un talón del otro, ¿ya? Y por eso va a ser de que de repente nosotros vamos a ver un caballo errado, o lo vamos a ver a los 40 días, ¿cierto?, al final de su ciclo de herraje, y nos vamos a dar cuenta de que un bulbo está más alto que el otro, o que un talón está más largo que el otro. Y eso nosotros tenemos que entender de que es algo normal. Nosotros, cuando nosotros lo erramos, buscamos de que eso quede parejo, ¿sí? Entonces yo puedo dejar un caballo hoy día, el día 0 de herraje, yo lo dejo parejo y lo dejo balanceado, pero lo más probable es que el día 40 un talón esté más alto que el otro, ¿ya? Y puede ser que un mes el talón lateral esté más alto que el otro, y puede ser que al otro mes el talón medial esté más alto que el otro. Eso va a depender, primero, de cómo pisa el caballo, que es de cómo gasta el casco en el fondo, y segundo, si tiene alguna lesión o alguna patología. Si un caballo pasa mucho tiempo en reposo por alguna lesión, estoy hablando de unos 5, 6, 7 meses, lo más probable es que el caballo, como no va a estar recibiendo mucha carga, sobre todo en el casco afectado, ese casco puede ser de que se reduzca de tamaño. A mí me ha pasado, en yeguas que han estado 8 meses o 7 meses en reposo, una yegua una vez me redujo un número, y después me demoré, bueno, nos demoramos como equipo de trabajo, pero como yo me dedico al tema del herraje, lo hablo en primera persona, tuve 4 meses, después de que volvió a la competencia, 4 meses para poder llegar al número que teníamos antes, ¿ya? Entonces, bien, se supone que hay 2 formas, ¿cierto?, de poder evaluar todo esto, que es la evaluación estática y la evaluación dinámica. El estático, que es el que siempre se hace, y el que cuando el caballo está en estación, ¿cierto?, y uno más o menos va viendo las diferencias y qué es lo que está pasando. Y el otro es el dinámico, que el dinámico ya es mucho más específico y más complicado, pero ahí requiere un poco más de tecnología. Hoy día hay sensores, hay marcas que han desarrollado sensores que se ponen en los cascos, y uno hace caminar al caballo o saltar o lo que sea, y la información le llega a uno en una tablet o en el mismo teléfono, y le dice dónde está recibiendo más carga el caballo, cómo es el arco de vuelo, si aterriza antes con una mano o con la otra, y eso va a hacer de que nosotros, por supuesto, como herradores, nos permita hacer un mucho mejor trabajo. Pero eso hoy día en Chile de partida no existe. Yo solo lo pude conocer cuando estuve afuera, y creo que por ahí queda bastante tiempo para que pueda llegar esa tecnología acá.
¿ya? Así que no nos vamos a detener en eso, sino que vamos más o menos a hacer un poquito un ejercicio de cómo se ven estos balances en un casco que está recién trabajado. Fíjense que de frente el casco, el balance X, que más o menos me dice de que la corona debería ser paralela al piso, ¿ya? Ahora, pero fíjense en la muralla. Fíjense en la muralla del lado lateral del lado medial. Vamos a hacer de que el lado medial es el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, el borde del casco me refiero. Fíjense que un borde o el lado derecho tiene más inclinación que el del lado izquierdo. Y eso es muy común también. Es común que las murallas de los lados mediales sean más rectas que las laterales. Y eso es porque el peso del caballo se recibe mucho más en la muralla medial porque está más cerca de su eje, ¿ya? Ojo, van a ver caballos de que son chuecos o tienen alguna deformidad, ¿cierto? O por conformación pisan de manera diferente y el casco se va a expresar de una manera distinta que la que estamos viendo aquí. Pero lo más común es que sean más rectos de murallas mediales que de murallas laterales. Ahora, cuando lo vemos de perfil, esta es la misma imagen que habíamos visto antes, nos podemos dar cuenta de que si la primera línea del lado más izquierdo, la línea dorsal del casco, es paralela a la última, la de los talones, lo más probable es que yo tenga un eje podofalángico correcto. Y la otra es que cuando nosotros lo vemos desde atrás, aquí es donde nosotros vamos a poder evaluar los bulbos y vamos a poder ver efectivamente si es que hay un talón más alto o no que el otro. Entonces, por eso, cuando le mostré la limpieza de la ranilla, en la segunda imagen o la segunda diapositiva, le mostré que era súper importante limpiar la comunicación que había entre la zona de los talones y la ranilla, porque al despejar bien esa parte me va a poder permitir bien evaluar, o sea, primero ver bien la diferencia entre ambos talones y poder ver para ver dónde yo tengo y hasta dónde y qué talón tengo que recortar más que el otro, ¿ya? Bien, entonces, ahora, por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos hablado de el tema del apoyo y el tema de la palanca? Por lo tanto, una forma, aquí en esta imagen hay dos formas de cómo aumentar el apoyo en un caballo. Cuando yo necesito aumentar el apoyo tengo dos formas. Puedo poner la herradura al revés. Al poner la herradura al revés voy a hacer de que gane mucho más apoyo, le voy a dar más soporte. También es un herraje que se hace para distintas patologías, ¿ya? Pero por ahí de repente a veces yo necesito darle más apoyo a ese casco y muchas veces lo hago o con la herradura al revés o con una herradura de barra o de candado, que personalmente cuando tengo problemas de talones es la que más uso, ¿ya? Pero a su vez también tengo aquí algunos casos, si me lo permiten y si ustedes, por el tema del tiempo y esas cosas, hay algunos casos que yo les puedo mostrar de algunos trabajos para que ustedes puedan ver la diferencia. Entonces, por ejemplo, este es un casco de un caballo que tiene 1 año y medio, y si ustedes se fijan, este caballo tiene una retracción de tendones bastante marcada, muy importante, en donde, si ustedes se dan cuenta, está herrado con una herradura que tienen como una pestañita adelante. Esas son unas herraduras que es un herraje que está diagnosticado para este tipo de lesión, pero no cuando son tan graves, ¿ya? Esta es una lesión que está bastante avanzada y al final lo que tuvimos que hacer con este caballo fue hacer una tenotomía, que es cortar el tendón para poder ayudarlo a que esté mejor, porque tienen que pensar de que un caballo que pisa de esta forma no come bien, no se desarrolla bien, no camina, no hace ejercicio, ¿ya? Entonces por ahí, claro, al cortar el tendón no es un caballo que va a quedar para la competencia, pero sí le va a mejorar su vida. Entonces fíjense que en esa imagen que ustedes ven, la del lado izquierdo, fue el mismo día que se hizo la tenotomía, que se hizo la cirugía, ¿ya? Después, si ustedes se van dando cuenta en las otras imágenes, van a poder ir viendo la evolución del caballo, pero al final llegamos a esto. Si ustedes comparan la diferencia de este casco con el que vimos en la primera imagen, es bastante, ¿no? Es bastante marcada. Entonces, este caballito hoy día ya se puede desarrollar, ya sirve para salir a pasear, por último, no sé si a la competencia, pero sí sirve, se puede usar, ¿ya? Por ejemplo, este otro es un caballo de muy buena sangre, de un criadero bastante importante, y es un caballo de que si ustedes se fijan, miren cómo le crece el casco.
Fíjense que en la línea dorsal hay como una guatita, ¿cierto? Como una hendidura, pero fíjense la altura de los talones. Esto es la misma enfermedad que les mostré en el caso anterior, pero en un menor grado, ¿ya? Esto es una retracción crónica. Este caballo se vendió en un remate y la persona que lo compró no hizo el examen de precompra, por lo tanto, al no hacer el examen de precompra, seguramente no le dijeron de la enfermedad que tenía y es un caballo que tuvo que errarse toda la vida. Bueno, no sé ahora cómo lo estarán errando, pero cuando yo lo pude errar, lo tuve que errar siempre con una protección en la parte de abajo. Y si ustedes se dan cuenta, miren al tener los talones muy altos, este casco estaba como atrofiado desde abajo, ¿ya? Y cuando se despalmaba, yo llegaba a tenerlo de esa forma. No sé si ustedes se dan cuenta, a lo mejor hay mucha gente que por ahí, por la forma del casco, por ahí pueden pensar y decir, yo conozco caballos así, que son caballos que tienen como que la corona está más inflamada, como englobada, que tienen como una hendidura en la zona del casco, en la parte de adelante, y que son de talones bien altos. ¿Ya? Esas son retracciones crónicas de caballo y que son bastante comunes y que por ahí tienen formas distintas de errarse, pero son caballos que son bastante complicados, ¿ya? En cuanto a su manejo, y son caballos de que para la alta competencia siempre van a tener un tope, siempre van a tener un límite. Y lamentablemente uno no puede decirle al dueño, decir, mira, este caballo te va a durar hasta que llegue a Rancagua. No, uno no puede decir eso. Aquí el que tiene la última palabra es el caballo y eso se va a ver en el tiempo, en si lo apretaron más o tuvo una competencia más exigente o el caballo nos va a decir hasta cuándo. Este otro caso, un caballo que está en los clasificatorios, acuérdense de lo que habíamos hablado de apoyo de palanca, traten de más o menos pensar en la línea del centro de rotación. Para mí es bastante complicado poder transmitirle esto así, sin una pizarra, sin un plumón, pero bueno. Fíjense la inclinación de los talones, fíjense la línea dorsal del casco con la línea del talón. Se dan cuenta que el talón está mucho más sentado, tiene una inclinación diferente. Y eso es justamente porque en este lugar donde se erraba ahí, erraban de esa forma por el miedo al alcance, a que el caballo no se sacara la herradura. Entonces, el talón siempre busca dónde apoyarse, ¿ya? Es mi forma simple de poder explicarlo. Por lo tanto, fíjense que ese talón está apoyado perfectamente en la herradura, pero como la herradura está corta, el peso del caballo hace de que ese talón se incline más. Por lo tanto, el eje de podofalange con este caballo no es el correcto, el soporte que tiene en la parte posterior no es el correcto, por lo tanto, este caballo también va a tener una fecha límite, porque este caballo está sobrecargando todas sus estructuras internas solamente por la ignorancia de que hace de que la herradura se ponga justa, ¿ya? Entonces, este caballo visto desde abajo, además, ustedes se pueden dar cuenta de que es un herraje que por ahí no está hecho de la mejor forma, o podemos decirlo, si lo decimos de otra forma, podríamos decir que es un caballo que lleva mucho tiempo errado, por lo tanto, ya el casco está por fuera de la herradura, pero yo se lo comenté de la otra forma primero porque no era así en este caso, ¿ya? Y cuando yo despalmo a este caballo me doy cuenta de eso. Fíjense de que la zona de la pinza, de la muralla, le falta estructura, ¿ya? Por eso ese herraje se ve que el casco está más atrás de la herradura, porque yo le tengo que dar apoyo a esa muralla para que pueda crecer eso que le falta. Fíjense los bulbos, fíjense la ranilla cómo está. Generalmente, no sé si se han dado cuenta, pero cuando los caballos son bajos de talones o muy sentados de talones, la ranilla siempre es más grande. Y eso es porque la ranilla busca compensar lo que debería hacer el talón, ¿ya? Entonces, si avanzo, fíjense ahora, ahí está errado, fue justo cuando terminamos de errarlo. Fíjense la herradura cómo sobresale un poco hacia atrás, en la imagen del lado, bueno, en las dos se nota, pero fíjense cómo sobresale hacia atrás. Recuerden que yo les dije que cuando el caballo estaba muy sentado, lo único que necesita es apoyo, es aumentar el apoyo en la zona posterior. Por lo tanto, este caballo, al nosotros poner esa herradura, lo que vamos a tratar de buscar es de que la línea de ese talón se pare un poquito más, por decirlo así, para que se parezca más a la línea dorsal, ¿ya? Miren esta imagen, miren la diferencia. De hecho, fíjense en la imagen del lado derecho, fíjense cómo hay una hendidura completa en el talón. Y eso era porque estaba recibiendo demasiada carga y demasiado apoyo ahí. Ahora, lamentablemente, para mí, y creo que también para el caballo,
Este caballo fue en el sur, yo venía de vuelta de un viaje, lo pasé raro un día domingo, y el día lunes el arreglador vio este caballo y lo vio con esa herradura y pidió que le sacaran la herradura y que se las cortaran porque estaba muy largo y que se iba a alcanzar. Entonces, lamentablemente, este caballo volvió a agarrarse de la misma forma. Ahora, eso pasó hace más o menos un año, tiene que haber sido. Y este caballo, los clasificatorios, yo lo vi corriendo nuevamente. Entonces, eso, ¿por qué se los digo? Porque por ahí de repente a lo mejor la gente piensa o podría decir ya, es que el ideal sería de que, o sea, a ver, ¿cómo lo digo? Cuando nosotros hacemos las cosas mal, los caballos funcionan igual. El problema es que se van a sobrecargar estructuras y que eso va a hacer de que el caballo dure menos. Eso es así, ¿ya? Entonces, porque si yo me paro en un clasificatorio, en un campeonato nacional, la mayoría de los caballos no están errados por mí, ¿sí? O por colegas que creo que hacen muy buenos trabajos, ¿ya? Y que se dan el tiempo para poder errar bien un caballo. Entonces, pero los caballos compiten igual. Pero la gran diferencia está en que los caballos duran menos tiempo. No sé si ustedes por ahí han escuchado en de que, oye, ese caballo, ¿qué le pasó? No, ese caballo cagó las manos. Chuta, pero ¿cómo? Sí, no, oye, no, y este, no, que también cagó de las manos. Generalmente, los caballos que cagan de las manos, no es que, perdónenme la expresión, pero no es que yo no diga que no tengan alguna enfermedad, alguna lesión. Sí, la tienen o la tuvieron, por supuesto. Pero sí creo de que si esos caballos fueran errados de otra forma o fueran errados mejor, creo que a lo mejor la lesión que se presentó para que el caballo terminara con su vida deportiva, creo que se podría haber evitado. O creo que el caballo podría haber durado mucho más tiempo. Así que por ahí se los dejo como para que ustedes lo piensen, porque el herraje para nosotros es mantener la salud del casco durante todo el ciclo del herraje. Aquí hay otro caso, también un caballo clasificatorio muy bueno, un caballo que fue tercer campeón de Chile, y que presentó esta fractura en este casco, ¿ya? A mí, por suerte, me tocó llegar a trabajarlo en invierno, porque también les quiero transmitir de que en invierno, cuando los caballos están en reposo, es cuando nosotros más tiempo tenemos para poder sanar algún problema o alguna fractura o algo. ¿Por qué? Porque el caballo no va a estar en competencia. Por lo tanto, yo puedo dejar la herradura más ancha, le puedo poner un número más y puedo dejarle una receta para que el caballo salga a hacer ejercicio suave todos los días. Entonces, muchas veces yo uso el invierno para poder trabajar caballos, o sea, cascos de caballos, para poder llegar de manera óptima a agosto, septiembre, que es cuando inicia nuestra temporada. Entonces, también me gustaría por ahí que pensaran, cuando de repente los caballos terminan la competencia, estamos hablando, ¿cierto?, abril, qué sé yo, termina el Campeonato de Chile, y los largan y dicen, no, ya ahora le vamos a dar un reposo a este caballo, entonces no importa, sáquenle la herradura nomás y mándenlo a potrero 3 meses para que descanse. Chuta, esos 3 meses para mí, si es que el casco tuvo algún problema o tiene alguna deformidad o yo quiero hacer de que el casco llegue de manera más sana, yo uso esos 3 meses en herraje para poder prepararlo para la siguiente temporada, ¿ya? Fíjense que este caballo tiene ese cuarto marcado ahí en ese casco, pero miren lo que habíamos hablado de las líneas. Fíjense la línea dorsal del casco y fíjense la línea de los talones. ¿Se dan cuenta que la línea de los talones está más inclinada? Es un caballo que tiene los talones más sentados. Entonces, este caballo tenía esa fractura y tenía, si ustedes ven esos hoyitos de ahí, tenía alambre, acrílico, herradura cerrada, de aluminio, pero a lo que voy es que no sacamos nada con hacer todo ese trabajo si no le estamos dando el soporte que necesita. Al no darle el soporte que necesita ese caballo en la parte posterior, esa fractura va a costar mucho que sane, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue el trabajo que hice yo? Miren lo ancho que dejé la herradura. Puse una herradura un número más, usé fierro, me costó igual porque el fierro es una herradura más pesada, pero además usé una herradura más ancha todavía, para poder darle buena protección al casco. Solamente pude poner esos 2 clavos, o sea, los puse los otros, pero me afirmé un poco en el acrílico, pero fíjense el ancho que yo dejé, la herradura, por todos lados la dejé más ancha, y usé el invierno para poder llegar con ese caballo mejor a la temporada. Y fíjense ahora, usé acrílico, por supuesto, pero limpié bien la fractura. No sé si se dan cuenta ahí en la imagen del lado derecho.
Ahí, creo que ahí se ve un poco mejor, si se la agrando. Fíjense esta imagen con la que habíamos visto anteriormente. Hay que hacer, yo no usé alambre, no usé tornillo, nada. Lo único que hice fue usar una herradura más grande, darle más soporte, aumentar el apoyo en la parte posterior y hacer una buena limpieza de la fractura. Ese caballo, cuando empezó la temporada, empezó sin ningún problema. ¿Ya? Fíjense ahora aquí, que era más o menos como terminaba ese caballo rabo. Fíjense la imagen del lado izquierdo. Es un casco mucho más grande, tiene una mayor base de apoyo, tiene mayor soporte trasero en la parte posterior, en la parte de los talones. Y listo, ya está. A ver, vamos a otro caso. 7 meses, un potrillo. Este es un potrillo de que tenía una desviación, lo fue a ver el veterinario y tenía una desviación tenía desviadas ambas patas, ¿cierto? Ambos miembros posteriores, pero el veterinario, que era el que estaba a cargo de este caballo, como vio que tenía una desviación, dijo, no, esta es una desviación y viene desde el nudo. Entonces lo vamos a vendar y lo vamos a dejar 2 semanas vendado del nudo para poder corregir eso. ¿Ya? Después de las 2 semanas sacaron la venda y seguía igual. Entonces me llamaron a mí, yo fui y saqué esta imagen, después despalmé, saqué esta imagen, ya para que ustedes puedan ver, fíjense el lado izquierdo, el lado derecho. Fíjense los talones de la imagen del lado izquierdo, a diferencia de lo del lado derecho, que ya está recortado. Fíjense el largo de la pinza, fíjense la inclinación de los talones y el largo de la pinza, en la imagen del lado izquierdo. Al lado derecho ya está trabajado. Ahora, si lo vemos desde el otro lado, fíjense la imagen del lado izquierdo y vean cómo el bulbo del lado izquierdo, ¿sí? Dividamos la imagen del lado izquierdo en la mitad. La parte del lado izquierdo, si ustedes se fijan en la zona de los pelitos, está más alta que la del lado derecho. Ojo, estamos en la misma imagen del lado izquierdo, no nos hemos pasado a la otra. Fíjense que los bulbos, que es la zona donde nacen los pelos, está más arriba o más alta. Ahora fíjense en la imagen del lado derecho. Siguen estando los bulbos más altos, pero miren la diferencia que hay en los talones. Entonces, este caballo, con un despalme, se corrigió su desviación. Entonces, también es importante que a edades tempranas nosotros podamos hacer un despalme correcto. Hay muchas cosas que por ahí de repente los médicos veterinarios que no son tan especialistas en claudicaciones o en patas, por ahí de repente a lo mejor no van a llegar al diagnóstico certero. Y muchas veces erradores que por ahí tenemos un poquito más de información, o que trabajamos con colegas que sí se dedican 100% a lo que es pata, por decirlo así, nos vamos a poder dar cuenta rápidamente de dónde está el problema y qué es lo que hay que hacer para poder corregirlo. Esta es una... A ver. Esta es la yegua de salto que nos habíamos... La yegua de salto con ángulo palmar negativo. Tiene una yegua bastante grande en cuanto a tamaño. Y fíjese la mano izquierda con ambas imágenes. Esta era la mano del lado izquierdo y la otra era la mano del lado derecho. Fíjense la altura de los talones. Se dan cuenta que esto es algo de lo que yo les decía en un momento, que habían caballos que tenían una mano más alta que la otra, ¿sí? O una manito más encastillada que la otra. Justamente esta yegua tiene ángulo palmar negativo en una de las manos, que era esta manito izquierda. Entonces, fíjense ahí está la radiografía, como se nota, ¿cierto? Que está mucho más marcada en uno, y fíjense que el huesito de la tercera falange está como acostado hacia atrás, ¿ya? De hecho, si ustedes se fijan en la imagen del lado izquierdo, fíjense que la herradura ni siquiera me protege bien la zona de los bulbos, no llega tan atrás, por lo tanto, la herradura corta hace de que se incremente aún más el problema del caballo con ángulo palmar negativo. Bien, es una mano panda que se llama, que es como una mano de pato, ¿ya? Además, fíjense cómo estaba el desbalance de los talones, ¿ya? Entonces, una yegua o un caballo, sí, de alta competencia, que aparte de tener ángulo palmar negativo, tenga este desbalance en talones o en el casco, va a ser muy difícil que entregue su máximo potencial, y va a ser muy difícil que tengamos el rendimiento a su 100%, bastante complicado. Bueno, ese fue el herraje que ya les mostré, que es lo que hicimos, que por ahí es un poco hechizo, bastante feo, como para poder ahí mostrarlo y sacarse cartel, pero funcionó. Muchas veces de repente nosotros tenemos que mostrar las cosas que funcionan más que las que nos quedan tan bonitas, ¿ya?
Aquí hay una yegua de 4 años que tenía una laminitis por sobrepeso. Esta yegua llegó a preñarse aquí, al centro, uno de los potros que yo tengo, pero llegó con una laminitis fulminante y bastante coja. Y la verdad es que no se preñaba por la laminitis que tenía, ¿ya? Entonces, ahí la laminitis, fíjense que tenía una leve rotación en la parte de abajo, en la radiografía, ¿cierto? La de abajo, se ve ahí que hay una leve rotación de la tercera falange, en donde lo que uno tiene que tratar de hacer, en caso de laminitis, es tratar de nivelar esa tercera falange y tratar de levantar un poquito el piso o de hacer de que el piso de la tercera falange sea paralelo al piso de la herradura. Y en este caso, ¿cómo se logra o cómo lo logramos? Con una plantilla recogida, ¿cierto? Que ustedes la ven aquí en esta imagen del lado derecho, con una plantilla recogida en donde lo que tratamos de hacer es cortarle los talones para tratar después de nivelar un poco esa tercera falange. Es un herraje bastante común, bastante simple, en donde hizo de que la yegua corrigiera su eje y que después del tercer mes la yegua se pudo preñar. Ya nos queda bien poquito, por si están medio aburridos. Esta es una yegua pony también, es una yegua pony con una laminitis crónica, fulminante, vino un cirujano de Brasil a operarla, y la verdad es que uno lo que trata de buscar también es el mismo principio, es tratar de alinear un poco los huesos. ¿Me estás haciendo una pregunta o sigue conversando? Chico Tardo, corta el micrófono. Gracias. Bien, entonces, esta imagen lo mismo, si ustedes pueden ver la radiografía, el hueso de adentro del casco, la tercera falange, ya no se ve como lo hemos visto en los otros casos, porque ya aquí hay una diferencia abismante, es una laminitis crónica, pero fíjense en el herraje, más o menos también trata de buscar algo similar. En este caso fue por la cirugía, que se puso una herradura bastante más larga para darle soporte, pero la laminitis, o cuando hay rotación de tercera falange, uno tiene que tratar de buscar de restablecer el alineamiento de los huesos, ¿ya? Este es un caballo bastante conocido, con una larga trayectoria, que es un caballo que mide 1,31 de alzada, ¿ya? Pero tiene, fíjense los cascos, estos cascos sí que son como cascos de pato que se llaman, ¿sí? O pando, que son cascos bastante grandes, y este caballo estaba herrado con herraduras, a ver, aquí les tengo la herradura. Estas son las herraduras que tiene este caballo. Son unas herraduras que el médico veterinario había recetado porque eran de aluminio para que fueran más livianas, y esa tapa que tenían en el centro era para poder limpiarle y hacerle curaciones, porque por debajo, miren cómo se veía ese caballo. Ese caballo siempre tenía un hematoma ahí adelante, en la zona de la pinza, en la imagen del lado derecho. Si ustedes se fijan, ahí hay un hematoma bien marcado. Pero fíjense cómo está casi como destruido por completo el casco. Este caballo, cuando yo lo fui a herrar al sur, y este caballo me dijeron que había pasado eso, perdonando la expresión, que había cagado las manos. Y esta herradura, cuando yo les tomé la medida, tenía la misma medida que una herradura del número 2, ¿ya? Y acuérdense que nosotros habíamos hablado de el soporte, de lo importante que es el soporte posterior, ¿cierto? Y ojalá tener más apoyo que palanca. Ahora, este caballo quedó herrado así, de esta forma. Entonces, ahí está solo presentada, no está terminado el trabajo, no le saqué al final, pero este caballo, que tiene una alzada de 1,31, yo le puse herraduras del número 4, ¿ya? Y se los quise poner porque muchas veces nosotros pensamos de que si es un caballo bajo o chico de alzada, hay que ponerle herraduras del 2. Y no es tan así. Nosotros tenemos que aprender a escoger el número de la herradura para el casco del caballo, no para el tamaño del caballo. Van a haber algunos casos en que hay algunos caballos que pesen 500 kilos y que tengan 1,45 de alzada, 1,40 de alzada, y que van a tener herraduras del 2.
porque tienen un casco pequeño. Sí, eso va a pasar. Pero ojo, que hay excepciones. Y nosotros tenemos que estar preparados o como propietarios debemos saber trabajar con gente que por ahí esté capacitada para poder darse cuenta de cuál es la herradura o cómo debería estar herrado su caballo, porque este caballo, yo no sé si al final este caballo jodió o no por la herradura, pero este caballo toda la vida lo herraron con herraduras del 2. Yo lo fui a herrar a los 12 años y le puse herraduras del 4. Cuando yo lo herré, la persona que estaba a cargo, lo hicimos trotar y me dijo que nunca lo había visto trotar de esa forma. Entonces, son las cosas que por ahí yo de repente me cuestiono y que yo digo, chuta, a lo mejor este caballo si se hubiera agarrado toda la vida con herraduras del 4, a lo mejor no hubiera cagado las manos. Y era un tremendo caballo, un hijo de escándalo, tremendo, o sea, tremendo, no en porte, pero un caballazo, y que jodió. Y que por ahí a lo mejor los que somos fanáticos de este deporte dejamos de verlo en la competencia porque por algún motivo jodió de las manos. Bueno, entonces, después de todo esto que conversamos, ¿cierto? Que les cuento que llegamos a la diapositiva número 100. Al final lo que yo les quiero transmitir es que se los dejo a ustedes como tarea, que se cuestionen y que vean, el herraje en general, ¿es algo demasiado simple o algo extremadamente complejo? Por supuesto que hay influencia en cuanto a disciplina, lesiones, nutrición, las expectativas, la tradición y la cultura, que es tremendamente importante en nuestro deporte, que muchas veces por ahí de repente nosotros preferimos quedarnos con lo que venimos haciendo siempre y no avanzar un poquito en lo que es tecnología, o de repente por ahí en invertir un poco más en profesionales un poco, por ahí que de repente pueden ser un poco, sus costos un poco más elevados, pero espero que con esto me hayan entendido de que hoy día, cuando yo erro un caballo, yo no trato de poner una herradura, sino que yo trato de buscar el equilibrio podal. Y el equilibrio podal, ¿cierto?, va a optimizar la función y el rendimiento del caballo, predisponiendo que se mantenga más sano y cómodo en su trabajo durante más tiempo. Al final eso es lo que yo voy a buscar. Yo no solo voy a herrar el caballo, sino que voy a hacer de que en cada ciclo de herraje y en cada competencia el caballo ojalá pueda entregar su máximo y su 100%. Así que, wow, espero que... Bueno, antes de terminar, no sé si hay alguna pregunta o algo, discúlpenme la rapidez en la charla, la cantidad de información de diapositivas que hice o que usé, pero traté de ser traté de resumir todo lo que tengo en esta charla, que por ahí por supuesto que me pasé en el tiempo, pero si alguien tiene alguna pregunta o algo, aquí estoy. Sergio, Alejandro Alfaro, no una pregunta, solo ratificarte que tuvimos 90, como nunca, 90, 95 personas conectadas a través del Facebook y del Zoom, y que fue una charla muy interesante, en realidad fue súper larga, pero extraordinariamente instructiva y por lo menos a mí me dejó mucha enseñanza y aprendizaje que uno nunca termina de conocer. Así que no sé si hay más preguntas, pero de mi parte te agradezco mucho porque fue una tremenda charla. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Dejo la palabra a quien quiera hacer otra consulta. Sergio, ¿lo se escucha? Sergio. Hola, Sí, Sergio. dígame. ¿Cómo tu, sí, tu número de teléfono, algún contacto, cómo comunicarte a lo sucesivo, por favor?
sí, no, por ahí se escuchó medio bastante cortado, pero al parecer escuché el número de teléfono o cómo poder ubicarme. Mira, en Instagram o en Facebook mi página se llama Podología Equina. Puede entrar a podologiaequina.cl, no está muy bonita porque la estoy trabajando de nuevo, pero voy a poner aquí en el chat del grupo, voy a poner mi teléfono, que ya es algo que ya igual toda la gente lo va a conocer. Así que lo voy a poner aquí en el chat del grupo, por si de repente ahí alguien de repente necesita información o algo, para que me contacten, y si no, bueno, por Instagram o por Facebook, en Podología Equina. Igual tenemos al doctor Tapia como contacto intermedio para cualquier duda. Absolutamente, yo con Sergio, Javier queremos hacer bastantes cositas, estamos ahí trabajando en hartos casos. Bueno, estimados, yo le agradezco, Sergio, especialmente a ti por esta charla y este aporte a los criadores de Linares. Así que por mi parte, muchas gracias a todos por haber estado escuchando. Tuvimos 2 horas de charla, fue la charla, como te digo, más larga, pero todo el mundo conectado y tuvimos 90 personas conectadas escuchándote. Así que agradecido y esperamos tenerte más adelante si es posible. Bueno, ningún problema. Ahí cualquier cosita de forma directa, sino con Javier, y el día de mañana que requieran otra cosa o algo un poquito más específico, cuenten conmigo, no hay ningún problema. Ok, hasta luego y muchas gracias. Chaito, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches a todos, se pasaron muy buena charla. Saludos. Saludos, saludos. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias Muchas a todos. gracias por Chao. todo.